Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. Es para mí un verdadero privilegio y un honor ser hoy, como dijo mi hermano Frank, en el loquito de la congregación. Porque tal vez lo que yo le diga hoy, tal vez sea la palabra que usted necesita. Tal vez sea la palabra que vaya a cambiar su vida. Tal vez sea la palabra que vaya a quitar de usted esas cosas que muchas veces nosotros no reconocemos. Amén. ¿Cuántos vinieron hoy dispuestos a recibir la palabra de Dios? ¿Cuántos de los que estamos acá somos realmente cristianos? ¿Cuántos somos seguidores de Jesús? ¿Y cuántos somos discípulos de Jesús? Muchos se preguntarán cuál será la diferencia entre ser seguidor de Jesús, entre ser cristiano y ser discípulo. Sí hay unas diferencias, pero eso las vamos a ver acá. Mientras ustedes buscan la palabra y se colocan de pie, por favor, vamos a buscar en el Evangelio según Lucas. Vamos a buscar el capítulo 14 y vamos a leer la porción desde el versículo 25 hasta el 35. Y mientras ustedes lo buscan, cuando lo tengan me regalan un amén. Si gustan, para honrar la lectura de la palabra, nos ponemos sobre nuestros pies. Y mientras usted continúa buscando, yo voy a ir orando. Lucas 14, del 25 al 35. Padre amado, hoy leeremos tu palabra en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Te pido, Padre bendito, por tu iluminación. Te pido por tu conocimiento y sabiduría celestial, mi Señor. Te pido que seas tú tomando el control del tiempo. Toma el control de este lugar. Toma posesión y posición no solamente de mi humanidad, Señor, sino también de mis amados hermanos que están acá congregados conmigo. Te pido, mi Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando y ministrando a tu pueblo, de acuerdo a la potencia de tu gloria, mi Señor. Te pido que la semilla incorruptible de tu palabra dé fruto en nuestras vidas, que podamos verlo, Señor, y que todo aquel plan y toda obra contraria, mi Señor, que seas tú quitándola de nosotros. Te pido que derribes, Padre amado, todas esas murallas que hay en nosotros por causa de nuestro pensamiento, por causa de nuestra educación, por causa de nuestras culturas. Te pido que nos bendigas, Padre, por medio de tu palabra, que seas tú pasando carbón encendido sobre mis labios. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y tu pueblo dice, gloria al Señor. La palabra dice lo siguiente. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿cómo se sazonará? Ni para la tierra, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos, que oiga. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. La palabra dice en Apocalipsis, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Yo declaro, amados hermanos, que lo que yo voy a estar hablando no es mi palabra, sino es la palabra del Espíritu. Escúchela y guárdela en su corazón. Amén.
Bien, amados hermanos, para aquellos que toman nota, el título de esta prédica es El costo de ser discípulo. El costo de ser discípulos. Yo no sé si ustedes pudieron percatarse de algo. Aquí está hablando directamente Jesús, directamente Él. Así que hoy, amado hermano, por causa de esta lectura, no se enoje conmigo. Es el Señor que le está hablando a usted. No soy yo, no es Oscar García. El hermano Fran dijo que la Biblia es la palabra de Dios plasmada. Yo simplemente soy un instrumento, soy un interlocutor para que aquello que el Señor quiere que florezca en nosotros o que se marchite en nosotros, se haga de acuerdo a la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, amados hermanos, hablando un poquito de costos, yo le quiero hacer una pequeña ilustración con una historia personal que lo va a ayudar a que usted entienda el mensaje. Más o menos en el año 90, 91, tenía yo 15 años y yo tenía unos amigos en el colegio que ellos fueron de gran influencia en mi vida. Yo me gradué muy joven y yo a los 15 años yo no tenía todavía claro lo que yo quería hacer de mi futuro. Sin embargo, estos amigos que me influenciaron, ellos eran mayores en edad que yo y ellos tenían familiares que eran militares, ellos eran 2 o 3. Y siempre comentábamos, ¿qué vas a hacer tú cuando te gradúes? Y ellos siempre tenían una respuesta, pero yo no tenía respuesta. Yo simplemente escuchaba que ellos decían, yo tengo un tío que es coronel, yo tengo un tío que es general, yo tengo un primo que es esto. Y cuando comentaban del tipo de vida, pues eso comenzó a hacer ruido en mí. Hasta que llegó el momento de la graduación. Y pues bueno, yo le dije a mis padres que yo me iba a ir con mis amigos a la escuela militar. Pues fuimos juntos, como siempre andábamos, presentamos a las escuelas militares y su servidor quedó en la escuela. Y los 3 amigos míos no quedaron en la escuela. Pues yo me sentí muy triste, pero mis padres compraron todo lo que era necesario para que yo ingresara a la escuela, porque era un internado. Ahí pedían docenas de franela, utensilios personales, había que pagar una matrícula, que esa matrícula iba a cubrir mi estadía en esa institución y también iba a cubrir los gastos de los uniformes que me iban a dar si yo pasaba el proceso propedéutico. Si cuando ellos comenzaran a formarme, si yo estaba apto y pasaba, esa matrícula cubría eso. Entonces, no sé cuánto le costó a mis padres el que yo ingresara a la escuela militar, pero ese ingreso para mí fue gratis, yo no gasté nada, sino que fueron mis padres. Pero noten esto, yo fui influenciado para ingresar a un sitio. Cuando ingresé al sitio, a mí no me costó nada. Pero ay, hermanos, ¿qué le cuento? Una vez que yo entré allí, me decían a qué hora me tenía que levantar, me contaban para que me duchara, para que me cepillara los dientes, me contaban para que comiera, me contaban para que me vistiera. O sea, todo lo que yo era con mi paciencia para hacer las cosas, eso lo echaron fuera. Ya yo no comía lo que me provocaba, sino lo que había tenía que comérmelo. Ya yo no caminaba, sino que tenía que correr, porque yo estaba en un proceso de formación. ¿En dónde está la enseñanza que yo les quiero dejar con esta ilustración? Es que a Oscar García le costó todo para poder llegar a ser militar, porque todo lo que yo era lo perdí. Pero antes de eso yo fui influenciado y alguien pagó el precio para que yo fuera militar. Y entre comillas, para mí fue gratis, pero me costó todo. Porque todo mi carácter, toda mi personalidad la perdí para dejar de ser lo que era y convertirme en lo que yo quería ser. Pues yo no podía ser militar si yo era flojo. Yo no podía ser militar si yo era desordenado. Yo no podía ser militar si no sabía cumplir órdenes, si no sabía hacer las cosas como era debido. Por eso a mí me costó todo, pero yo no pagué nada. Alguien pagó el precio por mí, alguien me influenció, pero a mí me costó todo. Amén. Ahora, vámonos a la palabra del Señor. Y mientras yo leía
esta palabra, el Señor hablaba a mi corazón y yo decía, Padre, ¿cómo le llevo yo este mensaje al pueblo? Y por eso hice esta ilustración de mi vida personal. Amén. ¿Qué vemos aquí? El título, yo no sé qué título tiene su Biblia, pero mi Biblia dice, lo que cuesta seguir a Cristo. Yo les hablé un poquito de lo que me costó a mí convertirme en militar. Yo inicialmente dije, ¿quiénes son cristianos? Y muchos dijeron amén. Después dije, ¿quiénes son seguidores? Y muchos dijeron amén. Y cuando dije quiénes son discípulos, realmente pocos dijeron amén. Yo le voy a tratar de ilustrar cuál es la diferencia entre ser un seguidor de Jesús y ser un discípulo de Jesús. Porque hay unas diferencias muy grandes con unas características. Y yo quiero comenzar diciéndoles lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de seguidor, hoy en día nosotros pudiéramos pensar que un seguidor es una persona que decide seguir los consejos, las publicaciones, las influencias de un personaje importante, de una figura destacada o de una institución. Hoy en día, por medio de la tecnología, nosotros podemos seguir a una persona por Facebook, en Instagram, en Twitter, o simple y llanamente podemos buscar la información que la persona da y la seguimos. Pero ¿qué característica tiene una persona que sigue? Que recibe influencia. ¿Recuerdan lo que yo les conté de mis amigos? Yo estaba recibiendo una influencia. En ese momento yo era un seguidor. Yo no tenía un criterio propio. Yo no sabía qué iba a hacer yo en el futuro. Por lo tanto, yo me dejé influenciar por ellos. Y en base a esa influencia tomé una decisión. Amén. Ahora, ¿cuáles son las características o cuál es el concepto de un discípulo o qué es un discípulo? Cuando nosotros hablamos de discípulo, si nosotros nos centramos en la palabra de Dios, sabemos que Jesús estuvo en la tierra y estuvo rodeado de multitudes, pero ¿cuántos llamó a ser sus discípulos? A 12 solamente. ¿Por qué a 12? ¿Por qué no llamó a toda la multitud? Ya lo vamos a ver qué dice la palabra. Porque realmente, amado hermano, para ser un discípulo, usted tiene que ser más allá que un seguidor. Yo estuve investigando en el diccionario hebreo y griego y dice que un discípulo viene del griego matsetes o matseteuo, que quiere decir aprendiz o alumno. Es una persona que se matricula para ser un erudito o docto. ¿Qué hicieron los discípulos de Jesús? Ellos no solamente lo seguían, sino lo que él hacía, ellos aprendían, ellos meditaban y cuando llegó el momento, ellos hicieron lo mismo que hizo el maestro. Amén. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos saben que lo que yo estoy diciendo está acá registrado en la Biblia? No solamente Jesús hizo milagros, no solamente Jesús enseñó, también lo hicieron sus discípulos. ¿En qué momento lo hicieron los discípulos? Registra la palabra, registra la Biblia, que en Hechos de los Apóstoles, una vez que él anunció su muerte, le dijo que esperaran, que ellos iban a ser embestidos con el poder del Espíritu Santo. Una vez que ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo, una vez que ellos recibieron ese poder, que es el dunamis, de donde viene la dinamita, cuando usted habla, amado hermano, cuando usted es un discípulo del Señor, no es su palabra, sino es la palabra viva de Jesús, la palabra de Dios, la que tiene el poder de transformar las vidas. Cuando nosotros comenzamos a practicar lo que aprendemos de la Biblia, dejamos de ser un simple seguidor para convertirnos en un discípulo de Cristo. Así que, amado hermano, yo voy a comenzar a desglosar estos versículos y acá habrá mucha Biblia, porque yo no quiero que sean mis palabras las que toquen su corazón. Yo quiero que sea la palabra de Dios. Y si a usted no le da tiempo de buscarla, pues no se preocupe, porque yo tengo las citas bíblicas acá y tengo el extracto que realmente el Espíritu me puso a que ustedes reciban. Amén. Así que esto les va a servir de ejercicio para que manipulen la Biblia y para que seamos como los de Berea, que lo que yo diga, que usted lo escudriñe. Y si tiene la oportunidad de tomar nota,
hágalo, porque yo sé que usted va a terminar edificado en su casa, usted en la intimidad con la palabra del Señor. El versículo 25 dice lo siguiente: grandes multitudes iban con él, y él volviéndose les dijo. Aquí me llamó la atención porque grandes multitudes iban con él, grandes multitudes. En esa multitud iban seguidores, pero también iban sus discípulos. Cuando yo me puse a investigar, yo dije, Padre, yo quiero que tú me hables. Y cuando vi acá, revisando en la misma Biblia, ¿cuántos saben que la palabra de Dios, la Biblia se interpreta ella misma? Ella misma se interpreta. Entonces yo conseguí acá lo siguiente, porque uno debe buscar textos paralelos a lo que estamos leyendo. Y en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 26, dice lo siguiente: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque coméis el pan y os saciasteis. ¿Esto quién lo dijo? Jesús. En el versículo 26 dice, respondió Jesús y les dijo. Amado hermano, a la gran multitud que seguía a Jesús, el mismo Jesús lo confrontaba. Y le decían, muchos me siguen, no por las señales, no por los prodigios, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Recuerden que un poquito antes Jesús había hecho el milagro y había alimentado a 5,000 con 5 panecillos y 3 peces. ¿Qué nos revela esto? Muchos de nosotros a veces vamos a la iglesia no por lo que Jesús representa en nuestras vidas, sino por la necesidad que tenemos, y cuando ya se nos agotan los recursos, ahí es donde nos rendimos delante del Señor, porque sabemos que Él nos va a suplir la necesidad, que Él tiene la respuesta para el problema que yo tengo. Pero acá, en el momento que usted comienza a recibir lo que está necesitando de Jesús, hasta ese momento usted es un seguidor. Hasta ese momento yo soy un seguidor, porque yo solo estoy recibiendo una influencia o simplemente se me está cubriendo una necesidad. Amén. Esta palabra que le quiero leer ahorita es un poquito fuerte y está en Lucas 12. Lucas capítulo 12, en el versículo 1. También habló Jesús. Y en esta cita bíblica dice, juntándose por millares la multitud, la misma palabra que conseguimos en el versículo 25. Tanto que unos a otros se atropellaban. Comenzó a decir a sus discípulos primeramente, o sea, le habló a la multitud, pero a los discípulos primeramente. ¿Qué le dijo? Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Amado hermano, cuando nosotros somos seguidores de Jesús, nosotros formamos parte de la multitud. Y aquí la palabra nos está dejando ver que por medio de los fariseos, que también seguían a Jesús, el Señor está mostrando a sus discípulos que en las congregaciones y en las multitudes hay fariseos. ¿Qué característica tiene un fariseo? El mismo Jesús lo dijo. Jesús le dijo a sus discípulos, haced lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Amado hermano, cuando nosotros vamos a la iglesia, recibimos la palabra del Señor, nos las memorizamos, nos grabamos los versículos porque tenemos una capacidad que el Señor nos ha dado. Pero en el momento que usted simplemente repite las cosas y no las hace, dice Jesús que nos convertimos en fariseos. Y los fariseos eran seguidores, pero no eran discípulos. Amén. Dice el versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y aún su propia vida,
no puede ser mi discípulo. Aquí podemos ver que Jesús hace un énfasis en algo que quiere marcar nuestras vidas, pero lo hace en un sentido negativo para que lo positivo realce. Aquí dice, si no aborreces, y nombra a quienes debemos aborrecer, no puedes ser mi discípulo. Pero yo dije que la misma palabra se revela a ella misma. Y no fue el mismo Jesús o el Espíritu de Dios que le dio los mandamientos a Moisés, y en uno de sus mandamientos no decía que debemos amarnos unos a otros, y no dice también que debemos honrar al padre y a madre, y no dice también que debemos nosotros proveer primero a lo de nuestra casa. Eso no lo dice la palabra. O sea que aquí la palabra se está contradiciendo. No, amado hermano, imposible. Cuando yo vi esto, yo dije, Dios mío, aquí tiene que haber algo. Cuando yo me fui al original, cuando yo comencé a investigar, a escudriñar, me encontré lo siguiente. Me encontré otro versículo que me aclara lo que quiere decir acá. Y ese versículo está en Mateo 10:37. Mateo 10:37. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo aborrecer a padre y a madre? Mateo 10:37. Vean lo que dice. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, ¿qué quiere decir acá en esta cita cuando dice aborrecer? A nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestras esposas, a nuestros hijos, debemos amarlo menos que a Dios. Menos que a Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, mi esposa es la luz de mis ojos. Entonces, si yo tengo que ir a un servicio y mi esposa tiene un compromiso, yo pongo a mi esposa por encima de Dios, dejo de hacer lo que tengo que hacer en el servicio, no voy y no me congrego porque le estoy dando prioridad a mi esposa. Aquella persona que no ama a Dios más que a su familia, no puede ser su discípulo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Amado hermano, cuando nosotros interpretamos la palabra de una manera literal, caemos en errores. Debemos escudriñar la palabra. Acá en Estados Unidos surgió una secta, no sé hace cuánto tiempo, que ellos lo que hacían era burlarse de sus padres, maltratarlos, porque la palabra de Dios le decía que yo tengo que aborrecer a padre, a madre, a esposo. Fíjense esta locura, hermano. Con la palabra de Dios, usando la palabra de Dios. De aquí, de la Biblia, cuando interpretamos mal lo que el Señor nos quiere decir, es donde vienen las interpretaciones particulares. Y de ahí es donde vienen el sinfín de religiones que hay alrededor del mundo. La Biblia es una sola y la interpretación es de ella, no es del hombre. Amén. Dice el versículo 27, y aquí es donde está lo importante de la enseñanza, amado hermano. El centro, el epicentro de la enseñanza está en el versículo 26, en el 27 y luego en el 33. En el medio de ellas hay dos parábolas que ahorita las vamos a desglosar. Dice, continúo en Lucas 14, versículo 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Veamos acá, la palabra discípulo aparece donde está centrada la enseñanza. Al final del versículo 26, al final del versículo 27 y al final del versículo 33. Y en el medio de ellas, repito, el Señor nos ilustra por medio de parábolas o por medio de metáforas
Una metáfora es cuando usted agarra una cosa y la utiliza para enseñar otra, para facilitarle a las personas el entendimiento. Amén. Entonces, ¿qué dice aquí? El que no lleva su cruz, no es casualidad que la hermana Magda en la escuela dominical, por eso los invito, amados hermanos, a que así como hoy nos disponemos para el Señor, que sea realmente para el Señor. Porque muchos decimos, yo quiero dormir hasta las 9, a las 10 me arreglo, a las 11 salgo de mi casa y llego a las 11:30 al servicio. No, amado hermano, antes hay una escuela dominical. Y hoy tuvo el privilegio mi hermana Magda, que trajo una palabra poderosa. Y en esa palabra ella usó un ejemplo como metáfora. ¿Y de qué habló? Habló de la semilla del aguacate, que tiene una cáscara y que es dura. Cuando usted la planta, amado hermano, la semilla tiene vida adentro. Pero esa semilla no se convierte en un árbol si primero no se rompe ella, si primero no se quiebra, si no se agrieta, para que lo que está dentro, esa vida, aflore. No hay otro árbol. Así somos nosotros, amados hermanos. El significado de la cruz es muerte. El significado de la cruz es mi ego, mi carácter, mi personalidad. Tiene que morir para que el carácter de Cristo salga de adentro de mí, porque la semilla incorruptible, la gloria es del Señor, amado hermano. Nosotros somos esa cáscara, esa semilla. Nosotros somos los que debemos rendirnos delante de la palabra de Dios para que esa semilla, esa vida, la palabra de Dios dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como yo creo, no como a mí me parece, no como me lo contó el hermano Oscar. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amado hermano, en el mismo libro de Mateo 10, pero en el versículo 38, ahorita leímos el 37, dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Si usted no muere a su carácter, a su forma de ser, usted no es digno de que el Señor more en usted. ¿Sabe por qué? Porque, ¿qué decía la alabanza? Él es santo, santo, santo. Y Él no va a habitar si usted no se santifica. Y usted se santifica muriendo a su naturaleza para que la naturaleza y la semilla de Cristo, la palabra, nazca en usted. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Amado hermano, voy a entrar en la parte de la palabra que a veces nos confunde. Porque Jesús enseña y hay ciertos extractos de la Biblia que usted debe analizar e interpretar literalmente. ¿Qué es literal? Como usted lo lee, así tiene que cumplirlo. Un ejemplo, los mandamientos. Cuando usted lee un mandamiento del Señor, usted no puede ponerse, ¿qué querrá decir? ¿Qué será lo que significa? No, eso está claro. Los mandamientos son mandamientos. Hay que cumplirlos. Pero no por la ley, sino por amor. Yo lo cumplo por amor cuando entiendo lo que Él hizo en mi vida, cuando entiendo que murió en la cruz por mí, que Él pagó el precio. ¿Se acuerdan quién pagó el precio para que yo entrara a la escuela? Mis padres, no lo pagué yo. Pero a mí me costó todo. Mi carácter lo desaparecieron, lo pulverizaron, porque en la condición que yo estaba no podía ser militar. Y nosotros, cuando venimos a la iglesia, cuando recibimos al Señor, en la condición que estamos, podemos ser seguidores. Pero si no cumplimos con las condiciones y con los requisitos que establece el Todopoderoso, si usted no cumple con eso, usted no puede ser su discípulo. Amén. Entonces, amado hermano, comienzo con el versículo 28, que es donde está la primera parábola. Y dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?
Amado hermano, entienda de esta parábola, entienda lo siguiente. El Señor nos está comparando acá con un constructor. Y aunque usted no lo sepa, ¿cuántos de los que están acá han ido a ese mercado a comprar? ¿Cuántos de los que están acá han querido o han planificado una tortita para su hijo, para su esposo, para su esposa? ¿Cuántos? Sin usted darse cuenta, usted en su mente, usted se sienta y planifica primero lo que le va a costar esa actividad. Usted dice, si yo quiero hacer una torta, aquí tengo los huevos, aquí tengo la harina, pero no tengo leche. Entonces usted no va a comenzar a batir el huevo con la harina y después se va a dar cuenta que no tiene leche ni tiene azúcar. Usted primero evalúa los costos. ¿Cuál es el título de la prédica? El costo de ser discípulo. Amado hermano, ser discípulo le va a costar todo, le va a costar mucho. Ser seguidor no le va a costar nada. Ser seguidor es ser uno más del montón. Pero ser discípulo va a costar mucho. Y por eso Jesús usó la palabra aquí, una parábola. Y dice, porque ¿quién de vosotros queriendo hacer una torre no se sienta primero? ¿Quién es nuestra roca fuerte? ¿Quién es nuestra torre? Si yo quiero convertirme en la torre de Él, eso no va a ser de gratis, amado hermano. Eso me va a costar. El Señor me está enseñando que yo debo sentarme a calcular lo que me va a costar ser un hijo de Él, ser realmente un discípulo. Y una de las grandes enseñanzas, amados hermanos, la vamos a encontrar en Génesis 11. ¿Ustedes se acuerdan de la Torre de Babel? Fue la única vez que yo he leído, posiblemente yo esté equivocado, que la Biblia registra que el pueblo se unió y que fue uno. El pueblo fue uno con un solo propósito. ¿Qué dice la Escritura? Dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver que la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Vino Jehová a ver lo que estaba haciendo el hombre. Por primera vez el hombre se hizo uno en multitud. A pesar de que eran multitud, tenían un mismo sentir, tenían una sola intención y tenían un solo lenguaje. Pero ¿sabe qué no tenían? La dirección de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban haciendo la torre que llegara hasta el cielo. Era para buscar a Dios. Pero Dios sabía que iban a hacer la torre alta, sabía que iban a llegar al cielo y que no lo iban a encontrar. ¿Saben por qué? Porque Él es espíritu. El Espíritu de Dios usted nunca lo va a ver, pero usted va a ver la manifestación de Dios en su vida y a través de su vida. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu de Jehová? He aquí que el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Amado hermano, usted sabe lo que cuesta hacer las cosas por nuestra fuerza. Usted sabe lo que cuesta que llevemos nuestra vida sin la dirección de Dios. Usted sabe lo que cuesta. Deshonra para Dios, vergüenza para Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas en nuestra voluntad, cuando hacemos lo que nos da la gana y no la voluntad de Dios, somos deshonra para Él. Aunque carguemos una Biblia debajo del brazo, aunque prediquemos bonito, aunque vayamos a la iglesia, al discipulado, aunque vaya a la vigilia, dice la palabra que aun si nosotros entregamos nuestro cuerpo para que sea quemado y no hay amor, de nada sirve. De nada sirve que yo venga acá y me traiga la molestia que tengo en mi casa, el contratiempo que tuve en el trabajo, la dificultad, la diferencia que tuve con mi esposa, con mi hija. Si yo me la traigo para acá, yo puedo venir y derramar aquí mi alma.
no sirve de nada. No sirve de nada porque no lo estoy haciendo con amor, porque estoy haciendo mi voluntad y no la voluntad de Dios. Amén. Y dice, no sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla. Todos los que la vean comiencen a hacer burla de él. Entonces imagínese que usted vea a Oscar García por allí en una tienda y se me metió alguien en la fila y empiece yo a caerle patada a todo. Y, hey, mira, este no es el que estaba predicando ahí en la iglesia. Mira cómo anda bien vestidito. Mira cómo anda hablando bonito. Mira cómo anda sirviendo. Mira cómo llora. Mira cómo me saluda con un beso y un abrazo. ¿Y de qué me sirve? ¿De qué me sirve si lo que yo aprendí no lo pongo en práctica? ¿De qué me sirve saberme la Biblia y no aplicar nada de lo que me sé? Amado hermano, es mejor que usted sepa poquito de la Biblia. Es mejor que usted sepa poquito, que el Señor le revele poquito, pero que ese poquito que usted aprendió, que usted lo aplique. En el momento que usted aplica lo que usted está aprendiendo, así usted no se sepa 65 libros de la Biblia, pero se sepa uno solo, Dios lo considera a usted su discípulo. Y la palabra dice que Él honra a los que le honran. Viene otra parábola y dice en el versículo 31, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Amado hermano, escúcheme algo que yo le voy a decir. De toda la creación, los únicos que somos a semejanza de Dios somos nosotros, los seres humanos. El Señor puso en nosotros el libre albedrío, pero Él mismo pone en nosotros el querer como el hacer. Aquí el Señor nos está mostrando, por lo menos a mí, a Oscar García le mostró, que yo tengo mi propia voluntad, yo tengo mis pensamientos y tengo mis propios deseos. Pero el Señor, el que me creó, Él tiene un deseo para mí, Él tiene una voluntad para mí y unos planes perfectos por el cual Él me creó. En el momento en que yo dejo de hacer la voluntad de Él para hacer la mía, yo como rey con 10,000 estoy haciendo una batalla contra el rey de 20,000. Porque la palabra dice que cuando Él venga, viene un caballo blanco y que vendrá un ejército, una multitud de ángeles. Eso lo dice la palabra. Yo no puedo luchar contra el Rey de Reyes. Yo no puedo luchar contra el Señor de Señores. La voluntad de Él es eterna, es perfecta, mientras que la mía, aunque dice la palabra que aunque mi camino me parezca que sea de vía y me puede llevar a la muerte. Entonces no importa lo que usted esté haciendo que le agrade. No importa lo que usted esté generando que traiga satisfacción a su vida. Usted tiene que morir a eso. En el momento en que nosotros dejamos de darle valor a lo nuestro para darle valor a las cosas de Dios, tendremos tesoros en el cielo, dice la palabra. Dice el versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amado hermano, qué hermoso es el Señor. Para mí, este es el principio de la mayordomía. Para Oscar García, cuando aquí la palabra dice que si yo no renuncio a todo lo que tengo, inclusive a mi propia vida, por eso mi esposa es de Cristo y después es mía. Mis hijas, mi nieta y mi familia son de Cristo y después son mías. Mi carro, mi casa, mis bienes son de Cristo y después son mías. Y yo con eso, en el momento que el Señor me diga, entrégale esto a esta persona que lo necesita, yo no puedo decir, te reprendo, Satanás. No,
Es la voz de Dios que me está hablando. El Señor me quiere usar para bendecir a alguien con algo que yo tengo, que no es mío, que yo no debo aferrarme a eso. Amén. Entonces, esa semilla de Dios en mi vida no va a nacer si mi cáscara no se rompe, si mi orgullo, si mi vanidad, si mis sentimientos, si mis almas no son rotas con el poder de la palabra. La semilla incorruptible no va a florecer en usted, no va a florecer en mí. Así que, amado hermano, no libremos una batalla contra los planes de Dios. La palabra en Proverbios, el hombre más sabio del mundo escribió esto, Proverbios 25. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Amado hermano, muchos de nosotros, confiando en nuestra propia opinión, a veces entramos en contienda con un hermano que lo que quiere es bendecirte, que quiere sacarte del error en el que estamos sumergidos, y entramos en contienda, porque muchas veces no tenemos capacidad para oír, y como dijo el hermano Fran ahorita, a lo mejor la persona que tú menos esperas es la que tiene la palabra que va a cambiar tu vida. Pero si tú te aferras a tu sabiduría, a tu propia opinión, y tú rechazas lo que te están diciendo, pues déjame decirte que no estás rechazando a la persona, estás rechazando a Dios que te está hablando por medio de esa persona. Amén. Amado hermano, es necesario que nosotros renunciemos a toda posesión. Es necesario que renunciemos inclusive a nuestros sentimientos por amor a Dios. A nuestros sentimientos. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Filipos diciendo: ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Por amor a Cristo, amado hermano, debemos renunciar. No es que vamos a salir de acá a regalar el carro y hacer cosas. No, porque el Señor no le va a hablar a usted a que usted salga de algo que usted necesita. No. Pero cuando el Señor ve una necesidad que usted no conoce, cuando usted sienta en su corazón la carga de otra persona, hágalo, porque es el Señor, es la voluntad de Dios que le está hablando a usted. Eso es lo que quiere decir aferrarme a la cruz, negarme a mis posesiones y entender que debo ejercer el principio de la mayordomía, que todo lo que está acá le pertenece al Señor, inclusive mi vida. Amén. Amado hermano, dice acá la palabra en el versículo 34, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Imagínense que la esencia de la sal es eso, ser salada. Da sabor, da gusto. ¿Usted ha probado algún plato de comida sin sal? Puede ser lo que sea, pero no sabe a nada, porque la sal es lo que le da el gusto. La palabra dice que nosotros debemos ser luz del mundo y sal de la tierra. Amado hermano, las plantas por medio de la tierra absorben las sales minerales y es lo que le hace que dé fruto. Nosotros, cuando somos sal de la tierra, dice acá la palabra, le escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas diciendo que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Hermano, cada persona que está al frente de usted está necesitando una palabra de Dios. Cada uno de nosotros tenemos necesidades, pero si yo no soy sal y yo agarro mi carácter, mi soberbia, mi prepotencia y le hablo a la hermana Josefa como a mí me parece, porque yo creo que usted está equivocada, hermana Josefa, y eso le está pasando por esto y por esto y por esto, ¿estoy yo ejercitando lo que dice la palabra? No, porque dice que yo debo hablar, dice que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal. ¿Tienes un problema? Hermano, el Señor te levantará. Confía en el Señor, ríndete a los pies de Él, busca su rostro. Mi palabra debe ser sazonada, no con mi carácter, con la palabra de Dios.
Nosotros no podemos ser sal de la tierra si hablamos lo que nos da la gana. Nosotros somos sal de la tierra cuando cada persona que está al frente de nosotros necesita una palabra de Dios, le damos el mensaje de Dios. Él es la salvación, Él es la luz del mundo. Y ustedes saben que me llamó la atención, amado hermano, cuando dice aquí, escuchen esto, hermano, escuchen esto. Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera y cierra el que tiene oídos que oiga. Sinceramente, ¿quiénes saben qué es el muladar? Levante la mano a alguien que sepa qué es el muladar. Gloria a Dios. Amado hermano, cuando yo me puse a escudriñar acá, yo le compartí a mi hermano ahorita, a Orlando, que hay que darle gloria a Dios. Cuando Él pone curiosidad en nosotros por una palabra, es porque te quiere mostrar algo. Mi hermano Orlando ahorita tuvo curiosidad por una palabra y cuando la buscó, halal. Ustedes escucharon la adoración del halal, dale un halal. ¿Usted sabe qué quiere decir halal? En árabe, la grandeza. Ahí se está cantando a la grandeza de Dios. Ahora, aquí dice que el que no es como la sal no sirve ni para la tierra ni para el muladar. ¿Ustedes saben qué es el muladar? Búsquelo cuando lleguen a su casa, una letrina. Imagínense, cuando nosotros, el Señor está comparando acá metafóricamente a sus seguidores que no hablan la palabra de Él, está diciendo, usted no sirve ni para que lo pongamos en una letrina. Porque la sal en ese entonces se usaba para aplacar los malos olores. Entonces imagínese que usted compre en X tienda una sal que sea falsa, que sean cristales pero que no tenga el sabor y se lo pongan a la comida. Dice la palabra que ni para eso sirve. Si nosotros nos vestimos de cristianos, andamos como cristianos, pero nuestra palabra no es sazonada, no servimos ni para que nos echen en la letrina. No lo está diciendo Oscar, amado hermano. Haga como los bereanos. Agarre su teléfono y busque lo que quiere decir muladar. Es la palabra del Señor, amado hermano. Es la palabra del Señor. Amado hermano, yo quiero cerrar diciéndole lo siguiente. En contraste con esa metáfora que usé de mi vida, para que usted se le grabe esta enseñanza. El Espíritu Santo lo persuade a usted a que crea en el Señor y venga a los pies de Cristo. Así como mis amigos me persuadieron a mí para que entrara a la carrera militar. El Espíritu Santo pone en usted una fe para que usted crea en Dios. Usted hace su confesión de fe. Cuando usted hace su confesión de fe, hay alguien que ya pagó el precio en una cruz. Ese alguien se llama Jesús, el Hijo unigénito. En mi caso fueron mis padres, quienes pagaron todo lo necesario para que yo entrara a la escuela militar. Pero cuando entré a la escuela militar, para mí fue gratis, porque mis padres pagaron el precio. Ser hijos de Dios, Jesús, el Hijo unigénito, pagó el precio. Pero a usted convertirse en discípulo le va a costar todo. A usted le va a costar todo. Amado hermano, dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. En conclusión, amado hermano, a usted le va a costar el carácter para convertirse en un discípulo de Jesús. Para disfrutar de su salvación, usted tiene que morir a lo que usted es. Para que la vida del Espíritu Santo florezca en usted. Amado hermano, yo quiero cerrar con esto. El discípulo o el liderazgo o el líder cristiano tiene su verdadera esencia en la capacidad de influir y persuadir a otras personas. Esa es la verdadera esencia del cristiano, del líder y del discípulo. Cuando usted persuade a una persona para que esa persona dé más allá de lo que él se cree capaz de dar. Esa persuasión no es por la autoridad que a usted le han dado,
no es por el poder derivado de una posición determinada o de un título, no. Cuando usted persuade a alguien a que ese alguien crea en el Señor y que esa persona crea que así como Dios transformó su vida, puede transformar la de esa persona, usted está dejando de ser un seguidor para convertirse en un discípulo. Yo quiero decirte, amado hermano, que si tus pensamientos, que si tus palabras y tus acciones inspiran a los demás a buscar más de Dios, a aprender más de Dios y a hacer más de lo que ellos se creen capaz, entonces puedes considerarte un verdadero discípulo. Yo le voy a pedir que por favor se pongan sobre sus pies. Voy a ser muy breve porque hoy tenemos Santa Cena, amados hermanos. Y la palabra del Señor dice que nosotros, antes de recibir la Santa Cena, debemos ver si estamos limpios delante del Señor. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos y que a todas aquellas cosas que le estorban, que no lo dejan ser un discípulo de Jesús, sino que usted se ha visto como un seguidor, porque por alguna razón, por alguna circunstancia, por alguna dificultad, usted sigue arrastrando esas cosas que los alejan de Dios. No me las diga a mí, no se las diga a su esposo ni a su esposa, no se lo diga a la persona que está a su lado, sino que cierre sus ojos y por el poder de la sangre de Cristo comience a renunciar a las obras de la carne, para que la obra y el fruto del Espíritu florezca en usted. Yo no sé cuáles son esas circunstancias que a usted le estorban, pero dice la palabra que la obra de la carne es el adulterio, es la fornicación, es la inmundicia, es la idolatría. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, mi Señor, te pido que cada una de las obras de la carne, en mí y en mis hermanos, las hagas morir, Padre, en este día, por causa de esta palabra, mi Señor, por causa de tu Santo Espíritu morando en nosotros, Señor. Queremos hacer morir las obras de la carne, para que sea tu Espíritu morando en nosotros. Yo te pido, Señor, que todo pleito, que toda enemistad, que todo celo, que toda ira, que toda envidia, que toda disensión, que toda herejía, que toda borrachera, que todo vicio, que todo aquello que me aleja de ti, bendito Padre, sé tú desarraigándolo, Señor. Quítalo de mí, Señor, de mi camino, porque ya no podemos, Padre amado. Nos rendimos delante de ti, Señor. Nos rendimos delante de tu cruz y te pedimos que en el nombre de tu Hijo Jesús sea tu Santo Espíritu obrando en mí, en mis hermanos, en mi familia, para que veamos los frutos de tu aflicción, para que veamos el fruto, Señor, del sacrificio tan grande que hiciste en la cruz. Por amor, Señor, te damos gracias, Padre amado. Bendice este pueblo, Señor. Bendice cada persona que acá se congrega. Bendice las visitas, Señor. Bendice a los ujieres. Bendice, Señor, a este pueblo amado que busca tu rostro, que ha venido hoy a buscar tu dirección. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos